Impacto evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Una invitación divina llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Este programa se transmite cada semana a través de una extensa red de emisoras en Norte, Centro, Suramérica, Islas del Caribe y en Europa. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Predica el reverendo Luis M. Ortiz. Escuchan ustedes el gran programa internacional de carácter misionero, Impacto Evangelístico. A continuación escuchemos al hermano Ortiz en el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes de hacer llegar tu palabra a tantas vidas a través de esta red de emisoras de impacto evangelístico. Te suplicamos que tu palabra corra libremente y que la misma lleve los frutos que tú deseas, que muchos reciban a Cristo como el único en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Leemos unos versículos de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. De nuestro libro de poemas, Andando y Llorando, el poema Seguir sus huellas. El discípulo no es mayor que su Señor y Maestro, pero hay muchos creyentes que esta verdad no guardan, pues viven cual si fueran mayores que su Señor. Nuestro divino Maestro en pesebre él nació, y nunca tuvo el Señor de reclinar su cabeza. Para pagar el impuesto tampoco dinero tuvo, y al reunirse con los suyos, local prestado tomó. Cuando entró en Jerusalén, pollino facilitaron. Cuando fueron a enterrarle, tumba propia no la tuvo. En sí mismo no pensaba. Su descanso, su comida, su afán, su riqueza era hacer la obra del Padre, salvar el alma del hombre. Si eres de Jesucristo, discípulo y seguidor, tienes que seguir sus huellas, practicando el puro amor, no haciendo de las riquezas tu meta y tu gran afán, ofrendando hoy tu vida, tu dinero, tu sudor, para que miles sean salvos
del infierno y del error. El verdadero arrepentimiento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 13 y verso 5 leemos: si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. En esta ocasión deseo hablarles sobre lo que es el verdadero arrepentimiento. A muchos no les gusta oír hablar del arrepentimiento, pero este es el mensaje antiguo del Evangelio. Cuando Juan el Bautista denunció al rey Herodes su pecado de adulterio, pues estaba viviendo con la mujer de su propio hermano, le dijo: arrepiéntete. Este fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: si no os arrepintiereis, todos pereceréis. Fue también el mensaje de los apóstoles, que proclamaban diciendo: arrepentíos y convertíos. Esta denuncia franca y abierta contra el pecado fue la causa y razón para la fuerza moral, vigor espiritual y normas elevadas de la Iglesia al principio. Cuando la Iglesia deja o descuida esta clase de mensajes, se llenan sus bancos de hombres y mujeres sin regeneración, sin salvación, sin conversión. Cuando la Iglesia trata livianamente el pecado, pierde su vitalidad espiritual. Cuando la Iglesia no denuncia el pecado denuncia a la Iglesia.
Cuando la iglesia no combate el pecado combate a la iglesia. Cuando la iglesia no derrota el pecado derrota a la iglesia. En cierta ocasión, uno de los papas llevó a Tomás de Aquino y le mostró los grandes tesoros de la iglesia de Roma. Y con evidente orgullo le dijo a Tomás de Aquino: como ves, ya no tenemos que decir como Pedro, no tengo plata ni oro. A esto respondió Tomás de Aquino: veo que sí, pero tampoco podemos decir como terminó diciendo Pedro: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Esto es así porque la iglesia neutraliza el poder del pecado o el pecado neutraliza el poder de la iglesia. ¿Y qué es pecado? Una definición bastante amplia dice que todo lo que es contra Dios, todo lo que es contra del prójimo y todo lo que es contra nosotros mismos es pecado. Hay pecados contra Dios, como por ejemplo la idolatría, el tener imágenes mudas delante de nosotros para reverenciarlas y adorarlas. Esto es un grave pecado contra Dios, pues Dios dice en uno de sus mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios. Hay pecados contra el prójimo, como el falso testimonio, el adulterio, la mentira, la fornicación, etc. Hay pecados contra el propio cuerpo de uno, como lo es el fumar, pues estamos de ese modo envenenando el cuerpo con 19 venenos distintos, como el tomar bebidas embriagantes que queman y destrozan el organismo. Especialmente al principio de estos vicios, el cuerpo protesta de los mismos, el cuerpo se marea, le dan convulsiones, vómitos, etc. Es el cuerpo protestando contra esos pecados y esos vicios. Hay gentes que se creen muy buenas, pero son grandes pecadores porque están llenos de vicios. A menos que a la gente se le muestre cuán degradante, funesto y horrible es el pecado, no podrá haber un verdadero arrepentimiento. Desgraciadamente, la humanidad tiene un concepto muy liviano de lo que es el pecado. Desde luego, el concepto divino es completamente distinto al concepto humano. Para el hombre, el pecado es un accidente. Para Dios, el pecado es una abominación. Para el hombre, el pecado es una equivocación. Para Dios, es una locura. Para el hombre, el pecado es una fascinación. Para Dios, una fatalidad. Para el hombre, el pecado es una enfermedad. Para Dios, es una iniquidad. Para el hombre, el pecado es un placer. Para Dios, es una tragedia. Para el hombre, el pecado es una debilidad. Para Dios, es una obstinación. La humanidad debe entender, debe aprender, debe comprender de la manera tan terrible como Dios odia, abomina y castiga el pecado. Por causa del pecado fue que Él destruyó al mundo con un diluvio en los días de Noé. Fue por causa del pecado que Él dispersó las gentes por todo el mundo desde la Torre de Babel. Fue por causa del pecado que Él destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra con fuego y azufre que descendió del cielo, y así se formó el Mar Muerto. Fue por causa del pecado que nuestro Señor Jesucristo tuvo que abandonar su gloria y morir en la cruenta cruz para poder salvar a todo el que cree. Dios siempre ha castigado el pecado. Aunque Dios ama al pecador, Dios odia el pecado. Dios no puede transigir con el pecado. Dice la Biblia que Dios no dará por inocente al pecador. Él dice,
el alma que pecare, esa morirá. Y a menos que el hombre sienta verdadero dolor por el pecado y haga una sincera confesión, no a ningún hombre, sino directamente a Dios, y haga una total renunciación del pecado, no podrá ser salvo. En otras palabras, tiene que arrepentirse. ¿Y qué es arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento envuelve un elemento intelectual, un elemento emocional y un elemento volitivo o de la voluntad. El pecador tiene que entender que está perdido, tiene que inquietarse y sentir pesar por estar perdido, y tiene que abandonar el camino de perdición. En cierta ocasión, hace muchos años, salí en la ciudad de Nueva York hacia la parte baja de la ciudad. Salí únicamente con el dinero del tren para bajar y luego subir. Cuando me disponía a regresar a mi hogar, entré en la estación subterránea y tomé el tren. Pasó como media hora y comencé a notar estaciones que antes no había visto. Me di cuenta que había tomado el tren equivocado. Me di cuenta que estaba perdido. Este es el elemento intelectual. Luego me inquieté, me emocioné, me apesadumbré, me turbé por estar perdido. Este es el elemento emocional. Y luego abandoné el tren y después de consultar un mapa de la ciudad, me encaminé hacia mi hogar. Este es el elemento volitivo o de la voluntad. Para que haya un verdadero arrepentimiento, tienen que existir estos tres elementos. El pecador tiene que darse cuenta que está perdido. Tiene que sentir emoción, pesar, dolor por el pecado. Y tiene que usar su voluntad y abandonar el pecado. Hay los que se dan cuenta que están perdidos, pero siguen en su perdición. Hay los que se dan cuenta que están perdidos y hasta se inquietan y les duele por estar perdidos, pero siguen en su perdición. Es menester esas cosas, pero con la tercera, tenemos que tener voluntad de abandonar el pecado y encaminar nuestros pasos en el camino del Evangelio. Gloria a Dios. Amigo mío, después de arrepentirte, tienes que depositar tu fe únicamente en el Señor Jesucristo. Él va a llenar tu corazón de todas las bendiciones que Dios promete en su santa palabra. Cuando Él saca de tu corazón todo el pecado, entonces lo llena con su presencia, con su gloria, con su palabra, con su amor, con su poder, con su vida, con su Santo Espíritu. Y solamente entonces disfrutarás de los beneficios espirituales del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no os arrepintiereis, dijo Cristo, todos pereceréis igualmente. Ven ahora a Cristo, pon tu fe en Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en el Señor, acéptale como tu gran Salvador, y Él va a hacer la gloriosa obra de perdón y de salvación. Oremos. Padre Santo, mira estas almas que vienen a ti ahora arrepentidas y confiando en Jesús. Perdónales, oh Dios, salva sus almas. Te suplicamos, Padre, que sanes a cada enfermo, que tu virtud sanadora sea impartida a todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios os bendiga.